querida iglesia, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Nos vamos a ir conectando este día miércoles de estudio de la palabra del Señor. Así que vamos conectándonos, ¿qué les parece? Vamos compartiendo el video. Voy a subir el volumen acá. Muy bien, ahí estamos. Voy a poner música para adorar al Señor, para bendecir el nombre del Señor. Y vamos conectando, ponele me gusta, dale ok, compartirlo con tus amigos, con tu muro, mandá WhatsApp. Vamos a estudiar hoy un capítulo extraordinario de Hechos, capítulo 21, ¿sí? Pablo ya finalizando su ministerio, va a ocurrir algo hermoso, maravilloso de parte de Dios. Así que voy a poner esta alabanza un poquito más rápido, ¿sí? Más fuerte, y vamos conectándonos, ¿sí? Anda preparando tu Biblia ahí, capítulo 21 del libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí compartilo, que nadie te moleste, agarra tu cuaderno, tu lápiz. Hoy vamos a estudiar la palabra del Señor, así que la palabra de Dios, junto a tu familia. Es muy importante poder compartir la palabra, el mensaje de lo que Dios tiene para nosotros. Así que sigo poniendo esta música y vamos conectándonos, envía WhatsApp, prepárate, vamos a estar conectándonos con el Señor, ¿sí? Bueno, muy bien, ahí tengo 13 conectados. Voy a poner acá el chat para que puedan ir escribiendo si van surgiendo dudas de lo que vamos viendo. ¿Qué les parece si oramos, nos consagramos, vamos a encontrarnos con el Señor? No vamos a estudiar un libro, una historia, dijimos. Como todos los miércoles vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estudiar a Dios mismo, nos vamos a encontrar con una persona. Así que te invito ahí donde estás, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, porque una vez más nos permites reunirnos a través de internet. Señor, poder estudiar tu palabra es un privilegio. Señor, es una libertad que tenemos en este país, en nuestro país, para estudiar tu palabra, Señor, para disponernos en esta hora. Oramos, Señor, por todos los presentes, por toda la iglesia Identidad, por todos los hermanos que están conectándose, por los amigos que se están conectando, Señor, la gente que nos ve por primera vez, los grupos que nos están viendo a partir de este momento donde estamos reproduciendo. Señor, bendecimos a cada familia, a cada persona, declaramos la sanidad de Jesucristo en cada enfermo, Señor, prosperidad abundante en aquel que lo necesita, en el nombre de Jesús. Señor, te disfrutamos a vos, y en este tiempo que vamos a dedicar a estudiar tu palabra, Señor, declaramos que vamos a conocerte más y que vamos a entrar en las profundidades de tu amor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Esto es la iglesia Identidad, Identidad en Cristo. Estamos ahí en Malvinas 1245, donde está nuestra iglesia. Y nos estás viendo acá por la página de Identidad. Así que contarte algunas novedades. Estamos ayudando a varias personas con mercadería, con ropa. Lo estamos haciendo, así que podés enviar un mensaje acá al fanpage si vos estás pasando alguna necesidad. Estás acá en zona norte, San Miguel, José de Paz, alrededores. Nosotros podemos ayudarte, queremos bendecirte, así que lo único que tenés que hacer es conectarte, o la persona que te invitó a ver este video. Podés enviarle un mensaje y con gusto vamos a estar ayudando, vamos a estar haciéndote llegar eh, algunos víveres, también si estás necesitando ropa. Queremos que nadie, que ninguno esté pasando necesidad. Así que queremos orar por vos, bendecirte y poder declarar que Dios es poderoso en tu vida
y que vos y yo tenemos el poder, dice la Biblia de Deuteronomio 8:18, de hacer las riquezas, porque Dios nos ha dotado de grandes bendiciones. Y este tiempo, esta pandemia, esto que nosotros estamos viviendo, te aseguro que va a pasar. Si estás desanimado, si estás triste, si no sabes qué hacer con un montón de cosas que estás pasando, quiero decirte de parte de Dios, del corazón de Dios, que nada de esto puede detenerte, que dentro tuyo está Dios, que tenés la fe de Cristo, que vas a salir adelante, que vas a alcanzar grandes bendiciones, que lo que viene es mejor, que esto está produciendo un mayor peso de gloria en nosotros que somos sus hijos. Así que quiero bendecirte, quiero honrarte, así que rápidamente voy a conectarme acá, si voy a compartir, yo quiero compartir también el video de identidad, lo quiero compartir acá en mi página, lo voy a compartir en mi muro, así que también te pido que vos lo hagas. Está Mirta Godoy que nos dice ahí, buenas noches pastor, hola Mirta, ¿cómo estás? También la tenemos a Mary, bendiciones. Bueno, ahí tenemos un montón de personas conectadas. Emilce Ferrari está conectada también. Allá Sergio está con nosotros. Bueno, que el Señor los bendiga grandemente. Tengo alrededor de 40 y pico de conectados. Bien, genial, gracias a Dios. Muy bien, bueno, vamos a estudiar capítulo número 21 de Hechos de los Apóstoles. Estuvimos hablando la semana pasada estuvo Augusto con nosotros compartiendo el estudio y estuvimos hablando del discurso de despedida de Pablo, que fue muy emotivo, fue tremendo el viaje a Mileto. Los hermanos le dicen: Pablo, te vamos a extrañar, Pablo, está tremendo esto que te va a pasar, pero Dios es poderoso. Y Pablo dice las palabras maravillosas que dice: yo estoy dispuesto a dar lo que tengo que dar con tal de acabar la carrera. O sea, el calibre de un líder, el calibre de un hombre de Dios, ¿sí? Que pudo lograr, que pudo enfocarse en cumplir el propósito de Dios. Y eso es maravilloso y es loable para todos aquellos que tenemos un llamado, un ministerio que Dios ha puesto en nuestra vida, algo late en tu corazón para hacer. Déjame decirte que esta historia es inspiradora, ¿sí? Anita dice: lo estoy mirando pastor, pastor, lo voy a escuchar. Bueno, Anita, te bendecimos, declaramos sanidad sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús. Y ahora dice Pablo, terminando ya su ministerio, ¿sí? Él va a viajar a Roma para cumplir lo que Jesús le había dicho. Pablo, necesito que puedas testificar de mi nombre delante de reyes, delante de presidentes, delante de gente muy importante. Y cuando uno mira todo esto se imagina, bueno, que va a ir con la alfombra roja, con una limusina, va a ir de alguna manera, de la mejor manera, se va a presentar, le va a llevar la palabra de Dios, pero los propósitos, los planes de Dios muchas veces no son como nosotros pensamos o ni nos imaginamos. Así como le pasó a José, ¿te acordás de la historia bíblica? Donde Dios le dice: mira José, le muestra un sueño, vos vas a gobernar, ¿sí? Tus hermanos, tus padres te van a honrar, ¿sí? Y sin embargo, todo lo que él tuvo, el proceso que tuvo que pasar para llegar a cumplir ese propósito y convertirse en una persona que iba a salvar a todo el mundo entero de ese tiempo. Y lo mismo va a pasar con Pablo. No nos imaginamos que Pablo va a ir encarcelado a Roma a predicar la palabra del Señor. Pero Dios, en su sola voluntad, en su sabiduría, porque la sabiduría de Dios muchas veces ni se acerca, es mucho más alta, mucho más grande que la sabiduría humana. Por eso quiero decirte que si estás pasando un momento donde no entendés, un momento donde mentalmente, psicológicamente vos decís: esto no puede estar pasando, yo tendría que estar bendecido, tendría que estar en esta situación y no lo estás, y vos pensás que quizás Dios se alejó de vos, que Dios ya tiró la toalla con vos, que no se van a cumplir esos planes que Dios ha prometido, déjame decirte que estás equivocado. Dios va a cumplir sus planes, muchas veces es de una manera que nosotros no nos imaginamos. Te digo esto para que saques toda frustración, para que puedas decir, como oró Jesús cuando le enseñó a sus discípulos a orar. Ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y las palabras del Padre Nuestro, él dijo: Señor, hágase tu voluntad, ¿sí? Como en el cielo, en la tierra. Qué importante
que es que nosotros en este tiempo podamos tener la certeza en nuestro corazón, querida iglesia, de que Dios está cuidando y está protegiendo nuestras vidas, que Él tiene cuidado de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia, que Él está protegiendo y Él está guardando nuestra vida. Así que si vos tenés esa confianza, no que lo sepas, que lo experimentes, de que Dios está cuidando, que sos un hijo y una hija de Dios, que te estás parando arriba de las palabras de Dios donde dice que ninguno de sus hijos mendigará pan, ninguna plaga tocará tu morada. Y este es un tiempo donde tenemos que pararnos arriba de esas palabras y dejarnos amar por Dios. Así que si estás en esa situación, quiero decirte que puedas orar conmigo: Padre, hágase tu voluntad, como vos quieras, Señor, como vos hayas planificado mi vida, Señor. Me alejo, me corro de toda voluntad humana para que se haga tu voluntad, porque sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 21, viaje de Pablo a Jerusalén. Vamos a partir este capítulo en tres partes básicas, ¿sí? El viaje de Pablo a Jerusalén. El segundo es arresto de Pablo en el templo y defensa de Pablo ante el pueblo, ¿sí? Dice el verso 1, después de zarparnos, de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, donde el barco había de descargar así. Y hallados los discípulos, o sea, se encontraron los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaina, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Recuerdan que Felipe era el que había predicado, ¿se acuerdan? Al eunuco, ¿sí? Y había llevado el evangelio a parte de Asia, ¿sí? Volvieron ahí, ya y se lo menciona Felipe como un evangelista, fíjense. Verso 9, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágao, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Miren cómo responde el apóstol Pablo en el verso 13. Le dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Y como no le pudimos persuadir, dice, disentimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Fíjense qué interesante. Verso 15. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Quiero hacer hincapié en algunos versículos, en algunas partes de estos versículos. Cualquier cosita ustedes escriben acá en la página de identidad las preguntas que le van surgiendo, y con gusto la vamos a ir respondiendo. Fíjense qué interesante, qué tremenda situación, porque esta no es la primera vez que a Pablo lo están persiguiendo. Recordá, como venimos estudiando todos los demás capítulos, siempre en todas las ciudades los perseguían y él pasaba a otro lugar, se iba a otra ciudad, porque dijo: tengo que predicar el evangelio en otro lugar. Perdón. Entonces se iba a otro lugar
después se iba a otro, después se iba a otro, lo perseguían y se iba a un lugar, se iba a otro lugar, pero en esta oportunidad, dice que Pablo siente en su espíritu que es el tiempo en su tercer viaje misionero, es el tiempo donde él siente que su ministerio está terminando. Siente él en su espíritu, él percibe en su espíritu que es el tiempo donde él tiene que testificar ahí en Jerusalén. Tiene que ir al centro donde se generaba todo, porque los judíos que lo perseguían, recuerden el contexto, que Pablo era un fariseo de fariseos, era un discípulo del Sanedrín, se cree que él era parte del Sanedrín y que estaba casado también, ¿sí? Porque era parte del consejo. Y cuando él tiene su encuentro con Dios, deja todo y se va al desierto, y luego eh, Bernabé lo va a buscar y ahí se empiezan a congregar en la iglesia de Antioquía, y ahí el Espíritu Santo lo llama para el ministerio. ¿Sí? En su llamado, Dios ya le había dado todo lo que él iba a hacer. Entonces, él sabía que tenía que extender el reino, pero en esta oportunidad nos dice que el mismo Espíritu Santo le hablaba a través de los profetas. Fíjense que acá se activa el don profético y profetas, tanto las hijas de Felipe, como dice ahí el verso número 8, ¿sí? Donde dice que tenía 4 hijas que profetizaban, y también los demás hermanos sabían lo que le iba a suceder. No obstante, ver la realidad de lo que pasaría, inclusive el mismo Espíritu estaba diciendo, mira, Pablo le va a pasar esto, al apóstol Pablo le va a pasar esta situación. No obstante eso, en vez de traer confusión a Pablo, al contrario, le trae certeza de la voluntad de Dios. Fíjense, quiero que vos te pongas en el lugar de Pablo, del apóstol Pablo, por un momento, donde vienen profetas, inclusive dice que bajó un profeta llamado Ágabo, que va con un cinto, lo ata de pies y de mano, eso acostumbraban a hacerlo, es un acto profético, y decía, este varón, de quién es este cinto, van a llevar preso, y así lo van a llevar atado. Ahora, qué interesante que es saber lo que está pasando, qué es lo que te puede pasar, y aún así confiar en la voluntad de Dios. Quiero que medites conmigo esto, ¿sí? Hay una certeza dentro de nosotros, hay una certeza en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestro llamado, es la que nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer, independientemente de lo que convenga o no convenga para los demás. Es decir, a los demás le convenían que Pablo se quedara ministrando a la iglesia. Él por mucho tiempo lo hizo, pero en esta oportunidad él discierne en su espíritu, y es algo tremendo, porque todos le están diciendo el mismo espíritu. Imagínate que vos te pones a orar, orás con personas de fe, estás ministrando con personas de fe, y te dicen, mira, va a pasarte esto, ¿no es cierto? Lo primero que uno le pasa es asustarse, qué es lo que va a suceder y cómo va a ser esto, qué va a pasar. Sin embargo, el apóstol Pablo no lo sorprende, al contrario, él toma una decisión. No dice claramente el versículo, no nos dice claramente en qué momento él toma la decisión, pero él en su interior discierne y toma la decisión que es tiempo donde él tiene que ministrar y tiene que terminar su carrera. Y esto tiene que ver con que Dios nos da su libre albedrío, Dios nos da la libertad de poder escoger cómo lo servimos, hasta dónde podemos nosotros llegar. Dios nunca te va a obligar a hacer algo, Dios te va a marcar el camino, te va a decir, mira, esto planifiqué para vos, pero jamás te va a obligar a hacerlo. Jamás te va a obligar a que hagas vos algo. Uy, Dios puso esta carga, entonces la tengo que hacer. No, no, no. Dios te pone la carga para que vos voluntariamente lo puedas hacer. Pero está en todo tu derecho de decir, no, 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 hasta acá llego. Lógicamente, no es que Dios se enoja, porque al contrario, Dios es bueno, no se va a enojar, pero lo que perdemos son las recompensas, las oportunidades de recompensa. Y déjame decirte que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, dice la Biblia que Él va a venir a buscar a su iglesia en este tiempo, va a venir a buscar una iglesia gloriosa, y dice que Apocalipsis, que vamos a celebrar con Él y seremos premiados, y los libros serán abiertos por todo lo que hemos hecho en la tierra. Así que vos tenés que tener paz,
seguridad y tranquilidad, que todo lo que vos estás haciendo, todo lo que haces para Dios, para la gente, para el reino de Dios, está siendo escrito en libros que un día serán abiertos, no quedará impune, toda injusticia, todo lo que haya pasado sobre tu vida, no va a quedar impune, no va a quedar bueno, tengo que soportarlo porque soy un hijo de Dios, y bueno, yo bendigo a mis enemigos, a los que me hacen mal, y lo hacemos, y está bien, pero déjame decirte que aunque vos los bendigas y en el tiempo presente toda esa gente que te hizo daño o toda injusticia que vos hayas vivido o estás viviendo, toda esa injusticia, Dios, en su momento con su juicio y su justicia, va a sacar a luz y va a llevarnos, a ponernos en la verdad y nos va a poner en justicia. Va a pesar eso y vamos a ser justificados y vamos a ser restaurados y recompensados. Por eso, cuando nosotros como hijos de Dios, querida iglesia de identidad y todos los hermanos que nos están escuchando, te animo a que si estás padeciendo, si estás pasando un momento difícil por causa del reino, no por causa de tus errores y tus pecados, por causa del reino, injustamente, déjame decirte que estás honrando a Jesús. Eso se te va a ser recompensado porque Dios no es un Dios injusto, Dios hará justicia a sus hijos, a sus escogidos, y el Señor sacará toda obra a luz en su tiempo, ¿sí? Y esa es nuestra confianza. Pero fíjense que dice que verso 6 se abrazaban los unos a los otros, y le decían, Pablo, que esto no te acontezca. O sea, ellos querían tironearlo, ¿no? Para que no pasara, para que él no fuera. Entonces Pablo dice, ¿por qué ustedes? Fíjense las palabras. Dice Pablo, verso 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Miren la seguridad y la certeza de alguien que sabe lo que tiene que hacer. Y yo quiero aprovechar este momento para preguntarte lo que vos estás haciendo para Dios hoy. ¿Vos estás convencido que lo que estás haciendo es lo que Dios te está pidiendo? ¿O estás en la etapa donde hago lo que se me viene a la mano para hacer? Cuando uno empieza a servir a Dios, a lo primero hace todo lo que puede hacer, ¿no es cierto? Y hace todo lo que puede, lo que se le viene a la mano, ayuda, calla, pero hay un momento donde uno va creciendo y tiene que buscar, donde uno empieza a hacer lo que Dios te ha pedido exclusivamente que vos hagas, que nadie puede hacer. Es algo mucho más profundo. Y Pablo llegó a ese calibre de saber cuándo era el tiempo de hacer y cuándo era el tiempo de cesar. Y entonces él discierne esto y dice, entonces Pablo, verso 13, respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea, ¿por qué se ponen en mi contra o por qué se ponen mal por mí si el que tendría que estar mal sería yo? ¿No es cierto? Dice, quebrantándome el corazón, porque yo, dice, estoy dispuesto no solo a ser atado, porque recuerden que ahí proféticamente el profeta Ágabo le ató las manos y los pies, ¿sí? Dice, más aún, a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, está hablando ahí Lucas, como los hermanos, no le pudimos persuadir, o sea, no había forma de que él dejara de pensar de esta manera, dice, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Qué bueno que nosotros podamos acompañar a los hermanos, a la gente que está a tu alrededor, que sirve a Dios, y que siempre nosotros como hermanos, como discípulos, como pastores, siempre tengamos abierta una parte, ¿sí? Una parte para que sea la voluntad de Dios. O sea, a mí me gustaría que esto pasara. Yo creo que este hermano tendría que hacer esto. Yo creo que este discípulo tendría que hacer así. A mí me parece por esto, lo otro, pero no obstante eso, dejar abierta esa parte y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Es como Jesús oró y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Esto, queridos hermanos, es muy poderoso, porque lo que estamos haciendo es diciéndole a Dios, mira Señor, yo creo que esto debería ser de esa manera. Me gustaría que esto fuera de esta manera. Yo quiero que esto pase de esta manera. Sería muy bueno que esto pase así. Pero ¿sabes qué? Confío tanto en vos que te digo, Señor,
a pesar de que yo pienso de esta manera y me gustaría que pase de esta manera, Señor, te doy, me rindo, rindo mi voluntad, rindo todo lo que hago. Y te digo, Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Por eso quiero aprovechar en este momento que si estás luchando, si estás quizás en una disyuntiva, no sabes qué decidir, no sabes bien, no te alcanza de cerrar, hay muchas cosas donde no estás en el intermedio de situaciones, en tu vida espiritual, en tu vida de familia, en tu trabajo. Yo quiero que aprovechemos en este momento y le digas, Señor, hágase tu voluntad. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Y en esta hora, Señor, oro por mis hermanos. Y Señor, decimos, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, el plan perfecto de Dios, que se haga tu voluntad. Señor, no hay una hoja de un árbol que no se caiga sin tu consentimiento. ¿Cómo no vas a tener cuidado de tus hijos? ¿Cómo se te van a escapar situaciones, Señor, de las cuales nosotros pensamos muchas veces que vos no estás? O que no estás, o que muchas veces hasta que pareciera que el mal tiene más poder que el bien. Pero Señor, en esta hora nos rendimos a vos, rendimos nuestra voluntad, Señor. Dejamos de hacer con nuestras fuerzas lo que solamente en tu designio vos has planificado para aquellos que creen en ti. Y declaramos, Señor, que a partir de este momento, que vos reines. Señor, te pedimos que te sientes en el trono de nuestro corazón, en el trono de nuestra familia. Señor, te sientes en el trono de la iglesia y estés donde a vos te corresponde, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! ¡Qué poderosa oración! Si hiciste esta oración, te felicito y esto te va a sacar toda ansiedad porque lo que Dios ha planificado se va a cumplir en tu vida. Quiero que descanses en Dios, disfrutes de la presencia de Dios, disfrutes de la vida de Dios, disfrutes de tu llamado, disfrutes de todo lo que tenés a tu alrededor, ¿sí? Sigamos avanzando entonces. Después, verso 15, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, verso 16, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo con uno a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo, o sea, de los primeros, con quien nos hospedaríamos. Vamos a pasar a la parte 2, que es el arresto de Pablo en el templo, o sea, Pablo ya sabía que lo iban a arrestar. Verso 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, o sea, estaba todo el concilio de Jerusalén, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligatorio de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guardasen nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogo y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndosele purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Verso 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña en contra del pueblo la ley, y en este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Verso 29, porque antes habían visto con él en la ciudad
a Trofimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra cosa, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Fíjense qué interesante que se vuelve a repetir el mismo modus operandi, el mismo espíritu que persiguió a Jesús. De la misma manera, llega Pablo, para los que se están sumando ahora, llega Pablo a Jerusalén, donde el Espíritu Santo ya le venía diciendo, y en las iglesias se había despedido: mira, Pablo, acá te van a apresar. O sea, van a concretar lo que querían hacer desde tiempo, ¿sí? Van a lograrlo. Y dice que cuando él habla con los hermanos, se reúne con Jacobo, con los ancianos, que eran los pastores que estaban en Jerusalén, se reúne, les cuenta todo lo que Dios había hecho en su ministerio, y entonces los hermanos le dicen: mira, Pablo, te están persiguiendo, la chusma te está persiguiendo. Están diciendo que vos no te alejaste de que eras fariseo, de que ahora no enseñas eso, de que ahora vos no cumplís la ley. Entonces te aconsejamos que tomes a algunos hermanos y hagas el voto de cumplimiento, ¿sí? Que era la fiesta de las Pascuas en Jerusalén. Entonces podés hacer el voto de los nazareos, que era rasparse la cabeza, ¿sí? Y presentar las ofrendas para que ellos vean que vos andás ordenadamente. Pablo accede a eso. Cuando lo va a hacer, dice que no alcanzó a cumplirse los 7 días de esta fiesta, porque duraban 7 días de purificación, ¿sí? Dice que con alboroto llegaron y empezaron a agitar la multitud. Y acá nos muestra la forma en cómo el infierno, el enemigo, ataca a las iglesias, a los grupos, a las personas, a las familias. Siempre es con violencia, desde afuera, agitando, tirando medias verdades, medias mentiras para dividir, ¿sí? Esto está en el verso 28. Dice que al verso 27, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud. O sea, empezaron a agitar a la multitud, a decirle cosas, a inventar mentiras, a empezar a adular alrededor de la gente que estaba con Pablo. Este es el mismo modus operandi que se manifiesta en las iglesias, en los grupos, en las familias. Ataca desde afuera, empieza a agitarse, empieza a sembrar los corazones, ¿sí? Y dice que alborotaron a toda la ciudad y le echaron mano, dando voces, diciendo: varones israelitas, verso 28, ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Fíjense, ahí ya los dio vuelta y los puso contra el pueblo, ¿sí? Cómo va infiltrándose la mentira. Dice: este hombre enseña contra ustedes, ustedes son el pueblo. Verso 20, estoy en el verso 28. Dice: y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. O sea, siempre el espíritu religioso. ¿Qué es el espíritu religioso? El espíritu religioso es cuando la religión toma el hacer y pierde la esencia del ser. Es decir, yo quiero adorar a Dios, está en mi deseo adorar a Dios. Entonces digo: bueno, voy a poner una canción, voy a agarrar una guitarra, voy a poner una adoración, una canción que a mí me toque, la voy a poner y voy a orar. Y entonces, como yo tengo el deseo de adorar a Dios, pongo esa adoración y eso activa mi vida. Agarro una guitarra, me pongo a cantar en intimidad y eso activa, es un vehículo que me lleva a adorar a Dios y a conectarme con Dios. Ahora, si yo pierdo el deseo interno, el ser, de querer adorar a Dios, y me acostumbro a poner una adoración
agarrar una guitarra, a querer cantar a Dios, ¿sí? Me estoy confiando en la forma, me estoy parando en la forma de que eso me va a hacer, porque antes cantábamos así, porque esta canción siempre me llega. Y no creerán la cantidad de personas, de hermanos, que han quedado varados en la liturgia, en la religiosidad, de antes lo hacíamos así, se tiene que hacer de esta manera, el evangelio se tiene que predicar de esta manera, en las iglesias se tiene que hacer así, se debe de orar de esta manera. O sea, gente, personas que se rinden a ese espíritu de religiosidad que nos dice la forma, pero sin vida. ¿De dónde viene esto? Esto viene de la ley. Cuando Dios le da la ley a los hombres era para que esas leyes fueran los vehículos de adorar a Dios. No mates, porque yo creé al hombre, no mates. Pero hay gente, por ejemplo, que pierde esa esencia y termina convirtiéndose en un religioso. Entonces, constantemente, yo como hijo de Dios me tengo que estar chequeando si todo lo que estoy haciendo para Dios tiene el espíritu de lo que quiero hacer. Quiero que prestes atención a esto porque es muy fuerte lo que te estoy diciendo. Porque esto te va a despertar. Yo creo que esto te despierte tu espíritu. Despierte tu vida espiritual. Que si tu rutina de servir a Dios es la misma por años, déjame decirte que es muy probable que te estés alejando de Dios, porque Dios es vida, Dios es cambio. La canción que hoy sirve, mañana no sirve, porque lo que Dios quiere es que lo adoremos. Fíjate que cuando el Señor le está enseñando a Israel a obedecerle en el desierto, no hacía los milagros de la misma manera. De hecho, se enoja con Moisés porque le pega la piedra y la piedra daba agua. Y Dios se enoja con Moisés y le dice, no vas a entrar en la tierra prometida porque tomaste la forma. Ahora el pueblo va a pensar que la vara es la que tiene poder y cada vez que le peguen a la roca va a salir agua. Y se van a olvidar que yo soy el Dios de la roca y del agua, que utilizo medios de golpear la roca o de hablarle para que dé agua. Pero lo que Dios quería mostrar era que yo te amo tanto que aún en el desierto voy a hacer brotar agua. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? A ver si tengo alguna pregunta o algo acá. Entonces, Dios siempre, queridos hermanos, siempre nos va a buscar cambiarnos las metodologías, cambiarnos las formas para que nosotros no nos apeguemos a las formas y dependamos constantemente de Él. Entonces, estos hermanos, en vez de entender lo que Pablo estaba haciendo, lo que estaba predicando, porque muchos gentiles se habían convertido al Señor, fíjense que había testimonios por todos lados. Recuerdan que habíamos estudiado en el capítulo anterior que aún las vestiduras de Pablo sanaban gente. Todo esto los judíos lo sabían. En la ciudad de Efeso dice que eran ciudades paganas, sin embargo dice que traían los libros de ocultismo y lo prendían fuego. Fue libre una ciudad completa del paganismo. Sacrificaban a sus hijos, sacrificaban ídolos, sacrificaban personas. Sin embargo, ellos se vuelven a Dios y esto lo sabían, pero no les interesó. No les interesó que la gente se volvió a Dios. ¿Por qué? Porque no era la forma en cómo ellos enseñaban. En realidad lo que había detrás de ellos era estaban alejados de Dios. Lo mismo pasa, fíjense, con los fariseos. Cuando Jesús le dice al pueblo, le dicen, miren, ustedes de los fariseos hagan lo que ellos enseñan, porque enseñan lo que está en la palabra. Enseñan bien. Ahora, no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que enseñan. Y ese es el gran problema que tenemos todos los hijos de Dios, de caer en ese error. De saber, de enseñar, de hablar, pero a no vivir nuestras obras, nuestra forma de vivir, nuestras creencias, no respaldan lo que enseñamos, lo que predicamos y lo que hablamos. Entonces cuando Dios ve que nosotros nos esforzamos, decir, Señor, yo te prometí que lo voy a hacer. Yo te prometí que voy a servirte. Y cuando Dios ve que uno hace todo su esfuerzo porque le ha prometido a Dios para servirlo, es ahí donde Dios te libera el camino y te bendice. ¿Sí? Y quizás va a pasar el tiempo y de nuevo vas a decirle, Señor, pero yo te prometí que te voy a servir. Y Dios dice, yo quería ver que tu palabra de amor por mí lo estabas reflejando en el servicio.
Y quizás Dios te va a decir, no te preocupes, no necesito que ahora me sirvas, tengo mucha gente, quería ver tu corazón, quería ver si realmente me amabas. ¿Sí? Lo mismo le pasa, ¿se acuerdan? A Abraham con Isaac. Para Dios, Abraham sacrificó a Isaac. Quiero que escuches esto. Para Dios, Abraham sí sacrificó a Isaac. Porque cuando él está con su cuchillo por bajarlo, cuando está por bajarlo en ese momento que él interiormente decide, o sea, interiormente él sacrifica a su hijo y le demuestra su amor a Dios. Ahí Dios dice, no, detén tu mano, no le hagas daño, ya sé que me amas. Ahora entiendo, o sea, vio en su espíritu que sí estaba a punto de hacerlo, lo único que faltaba era que lo haga, materializar lo que estaba en el interior. Y ahí Dios le dice, no le hagas daño, no quiero eso, quería ver si realmente me amabas tanto. Porque Dios no es un Dios malo. ¿Cómo Dios va a pedirle a un papá a su hijo? Lo que quería era ver el corazón de Abraham. Entonces, con esto quiero decirte que siempre, siempre, siempre Dios, en el último momento, si vos lo haces de todo corazón, Él te va a salvar las papas, te va a bendecir, te va a ayudar. Pero va a buscar siempre llevarte al punto límite, como lo llevó a Pedro, lo llevó a un punto límite, a tal punto que Pedro ya no sabía qué hacer y lloró amargamente, hasta que no le quedó otra que arrepentirse. Y cuando se arrepintió, Dios lo restauró. Lo primero que hizo, cuando resucitó, le dice a la mujer, decirle a los discípulos que los voy a esperar en Jerusalén. Y, y a Pedro, que lo voy a esperar. Si Jesús no hubiera dicho y a Pedro, hubiera dicho a todos los discípulos, Pedro no sería el gran apóstol que es. Pero Dios personaliza y lo llevó al punto límite a su discípulo amado para que pudiera convertirse en el hombre que necesitaba ser más adelante. ¿Sí? Entonces, esto mismo es lo que está pasando. La gente no entendía. Volvamos a nuestra historia. La gente los mismos judíos, los mismos que profesaban la ley, no podían entender el espíritu de la ley. Te estás dando cuenta. A veces yo me topo con personas que me dicen, bueno, pastor, hoy no puedo ir a la iglesia, o a veces no me puedo congregar. Yo no hay problema, no hay problema. La Biblia dice, no tengas por costumbre dejar de congregarte. O sea, no te hace mejor persona que estés todos los días en la iglesia. Ahora, si vos querés aprender, querés meterte, querés llenarte y decidís nutrirte, metete. ¿Se entiende? Buscá. ¿Sí? Lo voy a poner de esta manera. Miren esta secuencia y esta situación. Dice Jesús, voy a ayunar cuando va a empezar su ministerio. Voy a ayunar y me voy a ir al desierto. Y se va al desierto. Cuando él va al desierto y le agarra hambre, la tentación, Satanás viene y le dice, convertí estas piedras en pan. Y Jesús le dice, no, yo determiné en este tiempo hacer ayuno, no puedo comer. O sea, ¿qué era lo que buscaba el enemigo? Quebrarle la voluntad. No era el los panes, porque después más adelante Jesús iba a multiplicar panes. O sea, Jesús no tenía problemas con el pan, lo que tenía era la intención, dijo, me voy a consagrar para ayunar, para buscar a Dios, y ahí viene la atención. Y si él cedía, el enemigo hubiera quebrado su voluntad. Esto le digo para todas aquellas personas que dicen, cuidado, voy a hacer esto para Dios en esta semana. Y se te presenta en situación y vos no lo haces. Y entonces uno dice, bueno, pero Dios entiende. Dios ya sabe que esto es muy difícil, conoce mi trabajo. No, porque es un ataque del infierno mismo para quebrar eso que vos dijiste. Basta que vos digas, me voy a poner a orar para que se revuelva todo a tu alrededor. Es algo espiritual. Lo que quiere hacer es quebrarte para que vos, tu carácter, se empiece a quebrar. Que no tengas palabra, que Dios no pueda confiar, que Dios va a decir, bueno, no le podemos dar esto a fulanito porque si, no sabemos, cuando está bien lo hace, cuando no, lo amamos, pero tarea no le podemos dar. Es decir, ¿por qué Dios muchas veces no puede usar gente que tiene grandes talentos? Porque su carácter no está sano. Fíjense el carácter de Pablo. Escucha proféticamente,
los hermanos oran por él y el Espíritu Santo le vuelve a decir, Pablo, te va a pasar esto. Y él tiene un carácter diciendo, Señor, yo voy a hacer esto porque te lo prometí. Porque vos en mi llamamiento dijiste, te voy a enseñar cuánto te va a costar padecer por mi nombre. Entonces, Pablo ya sabía lo que iba a pasar. Entonces, su carácter lo llevó adelante. Amén. Entonces, fíjense, dice, verso 29, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trofio, Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. O sea, acá empiezan a inventar mentiras, ¿no? Verso 30, así que toda la ciudad se conmovió. O sea, fíjense que la multitud, la gente empezó a escuchar a los que más hablan. Y esto tenemos que nosotros como iglesia, como hermanos, utilizar el discernimiento espiritual. Cada vez que alguien te dice algo de un hermano, de la iglesia, de un pastor, vos lo que tenés que hacer es filtrarlo. Espíritu Santo, quiero que me guíes a toda verdad. No tomes por verdad todas las cosas, pesá. Vos tenés el Espíritu Santo, vos tenés aquel que te lleva a toda verdad. Dice que el natural no discierne las cosas, pero el espiritual discierne todas las cosas. Entonces tenemos que discernir. ¿Qué es discernir? Separar las intenciones. Jesús, convertí estas piedras en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, le quitó la media verdad y media mentira para atacar medularmente a la intención que Satanás tenía para quebrarlo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ir a la médula, tenemos que ir a lo profundo, pesar y quebrar en lo profundo. Porque hay, en los últimos tiempos la Biblia dice que va a haber gente fabuladora, gente que va a parecer lo malo como bueno. Van a hacer con astucia, dice, con las artimañas del error, van a aprovechar que vos los escuchás y psicológicamente decís, tiene razón. Pero ahí el Espíritu Santo es donde ve, dice que la palabra de Dios es Cristo. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Estás escuchando eso? Cuanto vos más palabras tenés en tu interior, tenés más agudizado tu vida espiritual para discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. O sea, cuando más palabra de Dios tenemos en nuestro interior, más palabra de Dios tenemos, más sensibles somos a detectar y separar lo bueno de lo malo. Lo que nadie se daría cuenta, nosotros podemos pasarle un bisturí espiritual para cortarlo y decir, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto está bien, esto es pecado, esto no es pecado, esto es una negligencia, esto es carnalidad, esto es obra del enemigo. Es ahí donde se mezclan todas las cosas. Entonces podemos caer en el error de condenar a aquellos que son carnales, y la Biblia dice que a los carnales los tenemos que salvar, arrebatar. Nosotros tenemos lucha contra las huestes espirituales de maldad que se posan en personas, y amamos a los pecadores pero aborrecemos el pecado. Así que es importante que vos disciernas esto, porque si no te va a pasar lo que le pasó a esta gente. Escuchaban, eran influenciados, ¿sí? Y dice que el verso 29, porque el verso 30, perdón, así que toda la multitud se conmovió. Fíjense que ahí la palabra conmovió, es decir, tocaron las emociones de la multitud. Qué voluble son las emociones de los grupos. Basta que una o dos personas se comploten para que todo un grupo se desarme, para que creen divisiones, problemas. Por eso las iglesias tienen tanta dificultad con los grupos. Dice el verso 31, y procurando ellos matarle, fíjense, verso 30, así que toda la ciudad se conmovió, o sea, tocaron sus sentimientos, y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Verso 31, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad en Jerusalén estaba alborotada. Fíjense que se extendió por todos lados, tremendo. Porque la forma de cómo opera el mal siempre es convencer a todos, ¿no? Y cuantos más son los que piensan así, quiere decir que más razón tienen. Y déjame decirte que esto está en contra de lo que dice la Biblia. No todos los que piensan lo mismo es los que tienen razón.
sobre todo en los ministerios, en las iglesias, en los grupos, en las familias. No todos los que piensan, porque todos piensan igual, tiene que ser necesariamente eso, ¿sí? Sino que nosotros tenemos que pensar en el espíritu. Verso 32. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea, cuando vieron la autoridad, se disiparon. Entonces, llegando el tribuno, le preguntó y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, o sea, se alborotaron todo, y como no podía entenderse nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso, o sea, lo llevaban arriba todos los soldados, por todos los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando muera. Fíjense, toda la gente gritando muera. Este es un fenómeno que ocurre en las masas. Cuando uno está en masa, cuando las personas están en masa, tienden a esconderse detrás del grupo. O sea, en masa la gente hace lo que no haría en privado. O sea, es muy probable que la gente se envalentone cuando está en grupo. Te habrá pasado quizás a vos cuando están 3 o 4 y piensan lo mismo y hablan y dicen, y vos después lo agarrás solo y decís, vení, quiero charlar con vos, que me dijiste esto el otro día, a ver, explícame. Y la persona, no, lo que pasa, no, lo que esto, lo otro. ¿Te habrá pasado eso? ¿Sí? Son gente que realmente en grupo se envalentonan, ¿sí? Pero cuando están en privado no hablan, no dicen nada. Bueno, en realidad son personas que son muy influenciables. Y lamentablemente nosotros estamos viviendo en este último tiempo, estamos viviendo mucho lo que dice la Biblia, que en los últimos tiempos la gente será amadora de sí misma. Y cuando la persona es amadora de sí misma, ¿sí? Blasfema, o sea, va a, dice, a esconderse, va a esconderse detrás de la oscuridad por orgullo y no reconocer sus pecados. Jesús dijo en una oportunidad, los hombres amaron más las tinieblas que la luz para que sus obras no sean manifiestas. Jesús dijo, yo he venido al mundo justamente para que mi luz le muestre que pensando que estás haciendo bien, no estás haciendo bien según las leyes de Dios. Y eso en la Biblia se llama arrepentimiento. Cuando la luz de Dios viene y vos te das cuenta y decís, yo pensé que estaba haciendo bien. Y el Señor te muestra y te dice, te muestra el plano completo y ahí vos entendés que no está bien lo que estás haciendo. Pero dice que a Jesús lo mataron y a todos los hombres de Dios que fueron, que somos y que seremos o serán perseguidos por causa de la verdad, siempre, siempre, siempre va a ser por causa de la verdad. Porque Cristo es la verdad, Dios es la verdad. Entonces dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas? Por orgullo, por no reconocer. Dice, para que sus obras no sean manifiestas, para no reconocer que se equivocaron. Quiero que pienses cuántos problemas se resolverían en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, en tu iglesia, en el grupo, si las personas reconocieran y dijeran, abrieran un poco el panorama para decir, a ver, quiero escucharte, no, me parece que tenés razón, sí, tenés razón, o no, no tenés razón, quiero justificarme, quiero decir esto, mira, esta es mi intención, yo hago o hablo o digo de esta manera por estas cosas, y entonces se llega a la verdad y se ministra. Qué sencillo sería, qué lindo sería, qué dócil sería estar con gente que está dispuesta a ser corregida, restaurada. Que vos puedas decirle, che, esto no está bien. Ah, no lo había visto, tenés razón, lo voy a cambiar. Pero dice que nuestra humanidad, el pecado que mora en nosotros, Romanos capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, dice que el pecado que mora en nosotros nos lleva cautivo a toda maldad. Es decir, cada vez que vos y yo, Dios nos confronta con una palabra para que seamos libres,
el pecado que mora en nosotros también nos dice no lo hagas, tapate, mentí, no quedemos expuestos. Y eso se llama rebelión. Recordá que nosotros al recibir la herencia de Adán, la vida pecaminosa, a través de la sangre nosotros recibimos el pecado de Adán. Por eso Cristo viene a equilibrar la balanza, ¿sí? El pecado que mora en nosotros es el primero, el original. Es decir, Señor, dijo la mujer, codició, comió el fruto para codiciar sabiduría. Y dijo, voy a ser igual a Dios. Y desde ahí todos nosotros luchamos hasta el último día de nuestra vida, pastores, líderes, maestros, el que sea, hasta que Cristo venga y este cuerpo, dice, sea quede en esta tierra y nuestra alma vuelva a Dios, nuestro espíritu vuelva a Dios, porque dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Nuestro espíritu vuelve a Dios de donde salió. Dice que este cuerpo será glorificado, será restaurado, porque en estas condiciones no puede adorar a Dios. Por eso cada vez que vos quieras hacer algo bueno, se va a levantar algo malo en tu interior para querer hacerlo. Y ahí es ahí donde tendrás que decidir si honrás a Dios, si amás a Dios o seguís tu propia luz, la luz de los hombres, dándole la espalda a Dios. Entonces, esta es una lucha, queridos hermanos, que todos los días de nuestra vida tenemos que armarnos de este pensamiento, todos los días, dice Pedro, tenemos que hacer morir las obras de nuestra carne en nosotros. Es decir, es una lucha que la venciste hoy, pero mañana lo tenés ahí de nuevo para luchar de nuevo. Entonces, dice la Biblia que tenemos que nosotros amar a Dios y buscar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Consagrándonos, buscando a Dios, amando a Dios, disfrutando de Él, honrándolo y estar percibiendo constantemente si hay religiosidad en nosotros o no. Si estamos en esa línea donde estamos siendo religiosos, donde tenemos pensamientos religiosos, donde tenemos una vida de servicio a Dios religioso. Cuanto más religión haya dentro de nosotros, más nos vamos a alejar del Espíritu de Dios. Así que, sin más, quiero terminar ya este estudio. El próximo miércoles vamos a estudiar Hechos 22, donde vamos a hablar cómo Pablo es la revancha. Que no te pierdas la semana que viene, va a estar muy buena. Es la revancha, cómo Pablo habla delante de sus perseguidores y cómo el Espíritu Santo quiebra medularmente todos los pensamientos de todo lo que lo venían persiguiendo, porque las multitudes la convencieron mintiéndoles, pero ahora están cara a cara con el mismo Pablo, y cómo Dios desbarata la maldad, cómo expone las tinieblas y las intenciones de esta gente perversa, lógicamente utilizada por el enemigo, ¿sí? Así que no te pierdas la próxima semana. Decirte que el domingo vamos a estar compartiendo una reunión súper poderosa. Esto es Iglesia Identidad en Cristo. Estamos acá en Zona Norte, ciudad de San Miguel. Estamos haciendo un trabajo social extraordinario con la iglesia, repartiendo mercadería, asistiendo con ropa a la gente que está necesitada. Si vos querés hacer llegar tu donación, nos escribís, o si querés colaborar, nosotros lo estamos haciendo por todo el lugar, tenemos permiso, así como pastores, para poder, con todas las medidas necesarias obviamente por esta pandemia, para cuidarnos y con todas las medidas sanitarias, pero para estar con la gente que está necesitada, con la gente que hoy necesita que estemos ahí vamos a estar como iglesia, porque tenemos una identidad en Cristo. Así que para terminar, quiero invitarte, si vos es la primera vez que estás escuchando este mensaje, este estudio, quiero hacer dos oraciones. Primero, que nos libremos de toda religiosidad, querida iglesia. Y segundo, hacerte un llamado a vos que nunca aceptaste a Jesús en tu corazón. Quiero invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón. Así que, si es la primera vez que estás escuchando este estudio, quiero decirte, invitarte a que Dios pueda entrar en tu vida y hacerte vivir una vida extraordinaria. ¿Cómo tengo que hacer? Una oración poderosa conmigo. Ahí en voz alta, donde estés, no tengas vergüenza, quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Te hago el Señor de mi vida. Líbrame de toda religiosidad. Por muchos años caminé en oscuridad. Me dirigí a mí mismo. Pensaba que hacía las cosas bien,
Me dirigía por lo que veía que estaba haciendo, que hacían los demás. Pero a partir de ahora quiero que el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios que me creó, quiero que me dirija, me haga caminar los caminos que ha trazado por mí en esta tierra. En el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, quiero que me escribas o le escribas a la persona que te está haciendo escuchar este video, te lo mandó por WhatsApp, porque queremos conectarnos con vos. Bienvenido a la familia de Dios, ahora sos un hijo de Dios, Dios está en tu corazón y tenés que aprender a disfrutar de Dios. Y quiero orar por todos los hermanos también, quiero que oremos en el nombre de Jesús. Y queridos hermanos, nos libremos en este tiempo de toda religiosidad, de todo lo que nos aleja de Dios. Si quizás tu corazón está duro, vos decís, pensar que yo antes adoraba a Dios de otra manera, pensar que yo me ponía a cantar, yo tenía otra intimidad con Dios y ahora estoy lejos de eso. Es tiempo de volver a casa, es tiempo de volver a los brazos de papá. Así que Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por poder confrontarnos con tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, Dios, al que ama corrige, y el hijo es corregido, y el que no es corregido es un bastardo, dice tu palabra. Y vos como Padre nos amás. Y yo oro en este momento, invito a todos mis hermanos, Señor. Nos arrepentimos de todo mal. Te pedimos perdón, Señor, por toda la religiosidad. Señor, por andar en piloto automático. Por orar inclusive muchas veces cosas que no sentíamos ni pensábamos, Señor. Pero religiosamente lo hacíamos. Perdónanos, Espíritu Santo. Danos una nueva experiencia, una nueva relación con vos. Hacenos ver los detalles que están a nuestro alrededor, Señor, desde el cielo, las nubes, las caricias, los gestos. Esos son milagros extraordinarios de parte tuya que están a nuestro alrededor y muchas veces perdemos esa sensibilidad. Poder abrazar a alguien, poder mirar a los ojos y decirle te amo, poder sembrarle algo a alguien, Señor, nos libra de toda religiosidad, de hacer lo que todos hacen. Recuerdo tu palabra dice, Señor, ¿qué mérito tenés si saludás al que te saluda? ¿Qué mérito tenés si ayudás al que te ayuda? Porque la bendición está en ayudar a aquel que no te puede ayudar. En hacer algo por alguien que no te lo puede devolver. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias por confrontarnos, gracias por tu palabra. Gracias porque esto demuestra que nos amás. Pedimos que en esta hora, Señor, nuestras vestiduras estén resplandecientes. Líbranos de todo pecado y de todo mal y que hoy estemos a cuentas con vos porque vos venís a buscar a tu iglesia. Una iglesia gloriosa, limpia y sin mancha. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Querida iglesia, los bendigo en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Esto es Identidad en Cristo. Dios te bendiga.